Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. El libro de Apocalipsis, que es la revelación, un libro profético de los últimos acontecimientos. Asusta a la gente cuando se lee el libro de Apocalipsis, porque hay muchas cosas profundas que aún no fueron reveladas, misterios que en el día de la aparición, de la venida de Cristo visible, todo lo que era de forma que la gente no podría entender, como si fuera una parábola o un misterio escondido en la venida de Cristo. Cada palabra dicha en el libro de Apocalipsis se van a saltar, y el que ve recordará que cada palabra escrito en la Sagrada Escritura tiene sentido, tiene su fundamento, tiene su significado, tiene su propósito. Aunque por el momento muchas de ellas, por más estudiador de la Biblia, teólogo, maestro, eruditos de la palabra, no consiguen entender y comprender los tiempos, pero cuando llega el momento oportuno, el Señor la va a revelar. Y que nosotros estemos preparados para poder entender los misterios de la palabra, pero al lado de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Puede tomar los asientos, y si pueden,
Dele un aplauso fuerte al Rey de Gloria, porque Él vive. Cuando Dios usa al apóstol Juan ya en su vejez, en su etapa final, para dar la visión y la revelación de los últimos acontecimientos sobre la faz de la tierra y lo que ocurriría no solamente en la tierra, sino también en las partes celestiales, guiada y gobernada por nuestro Padre Celestial. Va terminando el libro de Apocalipsis, finalizando con la esperanza de todos aquellos que aman a Cristo y esperan en Cristo Jesús, como dice Pablo, no solamente en esta tierra, sino esperamos que luego de terminar nuestra estadía aquí en la tierra, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Y el apóstol Juan tiene la visión dada por el Señor, y el Señor le revela todo lo que está por suceder en el último momento, en la última etapa de la historia de la humanidad. Cuando aquí en la tierra ya está cumplida todas las profecías. El falso profeta, el anticristo, todo aquello que se había dicho que sucedería en la tierra. Estamos viviendo en principios de dolores. Y este principio de dolores no tiene que ver con algo físico. La gente piensa que el principio de dolor es un dolor físico, y cuando vemos que estamos sufriendo físicamente, es entonces la venida de Cristo. Pero ese principio de dolores no tiene que ver con un sufrimiento físico solamente. Tiene que ver con la frialdad espiritual. Tiene que ver con la injusticia. Tiene que ver con la maldad que se aumenta. Tiene que ver con la indiferencia con las cosas de Dios. Tiene que ver con la falta de temor con las cosas de Dios. Eso significa que es el final. Jesús dice, ustedes perciben cuando la nube está cargada y usted dice, va a llover pronto, pero no consigue discernir las señales del Hijo del Hombre. Y las señales son estas: las pestilencias, mortandad, padre contra hijo, hijo contra padre, hermano entre hermano, la ciencia aumentando, el amor de muchos enfriando, el pecado reinando sobre la tierra, los hombres casándose y dándose en casamiento, buscando el entretenimiento y olvidando de poner la mirada en su Creador, en su Señor, en su Salvador. Hoy en día ya no hay más respeto, ya no hay más sensibilidad espiritual. Había temor. Y me hace recordar que yo soy hijo de pastor. Soy nieto de un hombre de Dios. Vengo de una familia de personas que temieron a Dios. Y cuando papá subía en el altar para predicar, teníamos una reverencia, porque sabía que papá era un hombre lleno del Espíritu Santo y que las palabras que salían de su boca eran palabras de Dios, verdaderas, correctas y fidedignas. El respeto, le llamamos Señor a nuestro papá. Hoy en día ya no se respeta a los hombres de Dios, ya no se respeta a las mujeres de Dios, ya no se respeta a nadie. Porque por causa de los malos, aquellos que fueron levantados por el Espíritu de Dios también son puestos en el mismo modo de ver, a tal punto que a los que sirven a Dios correctamente son puestos como aquellos que sirven incorrectamente. Falta de temor, falta de reverencia, falta de humildad en el corazón. Es recordar que cuando íbamos a la iglesia,
La primera cosa que hacíamos cuando entramos en la iglesia era que papá nos decía, todos de rodilla orando. Entonces, por más pequeños que éramos, fuimos enseñados a entrar en la casa de Dios y tener reverencia hacia las cosas de Dios. Y ahora hago la pregunta, ¿a dónde está la reverencia en nuestros hijos, en nuestra descendencia? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cuál es el modelo que le estamos dando de un hombre de Dios, de una mujer de Dios para nuestra descendencia? El amor se está enfriando y la maldad se está aumentando. Que Dios tenga misericordia de esta generación. Hago la pregunta, creo que estamos en la última generación. Aquellos que tuvieron contacto con la generación pasada, aún tiene todavía una llama ardiente dentro del corazón. Pero le pregunto, aquellos que no tuvieron todavía un contacto con la generación de los hombres y de las mujeres que oraban, que buscaban a Dios, que verdaderamente conocieron a Dios, ¿cómo será la próxima generación si no aprendemos de los hombres, de las mujeres que vivieron en intimidad con Dios? El entretenimiento está ahí. El decir Dios me dijo es muy fácil. Dios me dijo, Dios me dijo. No hay más temor, no hay más reverencia. El corazón del hombre le trata a Dios como si fuera cualquiera, pero Dios es soberano. Dios no ha dejado de gobernar. Él sigue gobernando. Él reina por los siglos de los siglos. Y Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo Señor. Por eso estoy orando. Y el Espíritu de Dios me dio la siguiente palabra el día de ayer: abre tu boca y hable a esta generación para que no se pierda. Porque la generación que se está levantando, la gran mayoría son gente que nunca tuvieron un encuentro con Dios. Son emocionales, fríos, tibios, diabólicos, que hablan de Dios sin haberle conocido. Y una sorpresa será para ellos, y una sorpresa será para aquellos que le siguen, que cuando llegan delante de Dios, Dios lo va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no te conozco. Yo me acuerdo todavía muy pequeño y Dios me hablaba. Y yo tenía mucho temor de hablar. Iba y consultaba a mi padre. Y yo decía: papá, escuché una voz dentro de mí que me hablaba esto. Y tengo mucho temor. Y lloraba y oraba, siendo todavía un niño. Pero lloraba y me iba a mi papá y decía: papá, ¿qué es esto que estoy escuchando? Y le contaba lo que yo había escuchado. Y Dios me decía: a esta persona le tiene que hablar. Y le consultaba a mi padre, y papá decía: eso es la voz de Dios que estás escuchando. Anda y hace lo que Dios te está pidiendo. Dios me hablaba en el altar, y yo tenía un temor muy grande de decir: Dios me dijo. Porque sabía que el que toma el nombre de Dios en vano no pasará por inocente siendo culpable. Y con temor predicaba, y a veces Dios me daba palabra para entregar y tenía temor y me bajaba. Y cuando me bajaba estaba mamá, Dios había revelado a ella y me decía: hijo, Dios te habló, ¿por qué no entregas lo que Dios te ha hablado? Había temor. Había alguien que me guiaba y me orientaba para hacer aquello que Dios me había mandado hacer. Pero esta generación que no está sujeta a nada, a nadie, es dueño de su propio ombligo, de su propio nariz. ¿Qué va a ser de la próxima generación? ¿Qué va a ser? Las luces, para decir que la presencia de Dios está, te ponen luz.
No estoy en contra de las luces, pero están cambiando la verdad de Dios por las fábulas, por los engaños, por las alucinaciones de los ambientes. Vamos a crear un ambiente. Vamos a crear un ambiente. Entonces la gente ya no tiene experiencia con Dios, tiene experiencia emocional y no espiritual. Primero lleva a cada uno a tener un encuentro con Dios. Después ponga todas las luces que quiera. Entonces no te van a emocionar. A veces no pongo ningún instrumental para orar. Digo, Señor, no quiero que nada me lleve a una vida de emocionalismo. Quiero hablar contigo y quiero escuchar tu voz. Quiero entrar en tu presencia y que tú te manifiestes, no en mis emociones, sino en mi espíritu. Porque si tú te manifiestes en mi espíritu, es claro que mis emociones serán tocadas. Pero si mis emociones son tocadas simplemente por lo que estoy escuchando y mi espíritu no es tocado por el Espíritu de Dios, yo salgo de este lugar sin quebrantamiento, sin arrepentimiento, sin transformación, sin una vida consagrada al altar de Dios. Cristo viene pronto y la iglesia tiene que despertar. Despierta tú que duerme, levanta entre los muertos y te alumbrará Cristo. Juan tiene la visión y ve los 24 ancianos que se postraban y adoraban a Dios. Y la oración y la adoración de ellos es amén, aleluya. Pero un amén, un aleluya lleno del Espíritu Santo vale mucho más que millones de palabras simplemente que son de la boca hacia afuera, adorando de labios y un corazón lejos de Dios. Jesús confrontó la hipocresía de los fariseos de aquel tiempo, porque adoraban de labios, pero su corazón estaba lejos. Llamaba sepulcros blanqueados. Porque sepulcros blanqueados, porque por fuera tenía apariencia, pero por dentro ellos estaban muertos espirituales. La iglesia de Sardis era lo mismo. Tiene nombre que vive, pero está muerto. Un gran historiador bíblico, Charles Spurgeon, dice que no hay nada más triste que aquel que aparenta la santidad y peca secretamente. Levanto mis manos, pero mi corazón no se humilla delante de Dios. Levanto mis manos, pero mi corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no he entregado completamente mi vida al altar de Dios. No me he rendido completamente a la presencia de Dios. No me he sometido enteramente a la presencia de Dios. Vale mucho más un aleluya, un gloria a Dios en silencio, con un espíritu correcto, que montones de ruido, de entretenimiento, con corazones entregados a Satanás y al mundo. Címbalo que retiñe. Eso llama en el libro de Primera de Corintios capítulo 13. Pero en el último tiempo la iglesia va a salir triunfante de esta tierra. Y dice más, versículo 6 del libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dios había juzgado las naciones. Dios había dado la sentencia a la gran ramera. Dios había preparado el gran banquete para aquel gran día del Señor. Y para que entienda un poco sobre lo que es las bodas, principalmente hablando del pueblo judío,
Y nosotros también traemos de ahí este concepto del noviazgo. Cuando usted encuentra a la persona amada o la persona que usted sabe que vas a formar una familia con ella, usted en primer lugar va a hacer lo siguiente: va a llegar a los padres y le va a pedir a la mano, el hombre va a pedir a la mano de la novia en casamiento. Va a hablar, va a ponerse de acuerdo, van a hacer el noviazgo. Y cuando se hace el noviazgo se entrega un anillo. Y este anillo que se entrega, ¿qué representa? Representa el dote. Para los judíos, ellos al entregar el anillo, sea de oro, de plata o de bronce, ellos entregan, pero el novio paga el dote. El novio es como que le compra a la novia, le da el dote al papá de la novia diciendo: a partir de hoy yo la voy a cuidar, ella será mía, la voy a cuidar, la voy a proveer lo que ella necesita. Entonces se le da el anillo a la novia. A partir de aquel momento, aquella novia no está disponible, aquella mujer no está disponible. Aquella mujer se guarda fiel para su hombre, que será su esposo, porque ya tiene un Señor. Y se prepara para que en ese lapso de tiempo que hace la novia, se arregla, se adorna. En el día del casamiento se marca a las 8 y la novia llega a las 9. Todavía no terminó de poner los adornos. El corazón del esposo o del novio que está a punto de formar esa familia y concluir esta alianza, está a 1000 por hora. Está desesperado, él está amando a ella, él está pensando: voy a vivir, voy a pasar toda mi vida con ella, la voy a cuidar, ahora yo soy el Señor, yo soy la cabeza de ella. Es el pensamiento de un hombre cuando se va a construir una familia. Es el pensamiento genuino de la Biblia. Entonces se entregaba el anillo, se pagaba el dote y se esperaba. Estoy hablando al español, hay muchos nombres que se puede usar del hebreo para cada paso que se le puede dar. Entonces la novia se prepara. Del otro lado, la parte del novio hace lo siguiente. El novio, ¿qué hace? El novio va a ir a preparar el lugar para traer a ella para vivir con él. Dejará el hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces el hombre va y prepara un lugar. La casa, ve el trabajo, está pensando que en la casa de papá no faltaba comida. Ahora le trae y dice: ahora es mi deber proveer para ella alimento, sustento y protección. Entonces el hombre se encarga de esto. Se encarga de preparar una casa, preparar un lugar, preparar los medios para sostener ahora su otra mitad. Y del otro lado, la mujer, ¿qué hace? Se prepara, se arregla, está pensando en el vestido, está pensando en el vestido, está pensando en el vestido, está pensando en el vestido y está pensando en el vestido. Porque el anillo lo da el hombre. Las cosas demás lo prepara el hombre. Entonces, cuando está hablando de esta boda, está hablando ¿qué? Está hablando de Cristo y la iglesia. Libro de Efesios capítulo 5 versículo 23 al 25 habla sobre Cristo, la cabeza, y el cuerpo es la iglesia.
Y que el hombre tiene que cuidar a la mujer como Cristo a la iglesia, como la amó y se entregó por ella y la santificó y la purificó, guardando sin mancha. Esa es la comparación. Y Jesús llega a decir antes de partir: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces la función del novio, él ya fue a preparar lugar para nosotros. Él ya fue a preparar lugar para ti, para mí, para nosotros que espiritualmente somos la novia de Cristo. Tenemos un compromiso. No somos cualquiera. No estamos a la venta. No estamos disponibles. Somos la novia de Cristo aquí en la tierra. Y tenemos que guardarnos sin mancha. Tenemos que guardarnos limpios. Tenemos que guardarnos en santificación. Tenemos que guardarnos en pureza delante de Dios. No puede el mundo querer venir a seducirte. Tienes que mostrar el anillo y decir: tengo novio. No estoy disponible, tengo novio. Decí conmigo: tengo novio. No estoy disponible. Decí conmigo: mi novio es celoso. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. Usted es corona de la creación de Dios. Aleluya. Y para el casamiento judío, cuando se hacía esta alianza, este compromiso, y el hombre le iba, pagaba el dote por la mujer y le daba el anillo. Ahora el esposo no podría acercarse a la esposa. Entonces le daba su mejor amigo. Y el mejor amigo del novio era el que tenía acceso para llevar la información para su novia. Era un amigo leal. Era un amigo correcto. Era un amigo que realmente le entregaba el mensaje como el novio quería. La preparaba. La hablaba, decía cómo su esposo espera que ella esté para aquel día. Aquel amigo del novio le hablaba, le decía: le gusta que estés así, que te vistas así, que te comportes así, le gusta que hables así, le gusta que andes así. Entonces el amigo del novio le daba todos los detalles a la novia, como que le preparaba a ella para que cuando encuentre con su novio, su señor, su cabeza, ella pueda saber cómo comportarse con él. Decí conmigo: el amigo del novio es el Espíritu Santo, que me está santificando, que me está purificando, que me está preparando, que me está llevando al encuentro de mi amado. Ese es el Espíritu Santo hoy en día, que nos corrige, que nos exhorta, que nos dice: tenés un compromiso. Cuando vienen las tentaciones, tenés un compromiso. Cuando vienen las luchas, tenés un compromiso. Te dice: es temporal, es pasajero los momentos. Espere, el novio está esperando. El novio está esperando por ti. Vayas, recargue aceite para tu lámpara, para que seas prudente, vestido limpio, integridad, pureza, pero lleno del aceite, lleno del Espíritu Santo. Para que cuando llegue el momento del encuentro, usted y yo podemos estar preparados para encontrarnos con el Señor y no tener ninguna sorpresa. Como hablaba recién, muchos llegarán a aquel gran día, sorprendidos serán, porque vivieron de apariencia. Buscaron las glorias terrenales y no la gloria espiritual, la gloria de Cristo.
se ha preparado, se ha preparado. Las bodas está preparando. La novia tiene que estar preparándose para aquel gran día. Efesios capítulo 5. Versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por ti. Amén. Dice, se entregó para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Que Jesús dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que habréis oído. Una iglesia sin predicación de la palabra es una iglesia sucia espiritualmente. Es una iglesia con manchas, que no subirá para las bodas del Cordero. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, sin santidad nadie va a ver a Dios. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace limpios y justos para estar con el Señor mediante el sacrificio de Cristo. Por aplaudir al Rey, porque Jesucristo reina, Jesucristo vive, Jesucristo es poderoso. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria y honra, inmortalidad a nuestro Rey. Aleluya. Versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua. Después dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia semejante, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. ¿Qué no tiene que tener la iglesia? Mancha. ¿Qué más? Y ni arruga. Y después dice: ni cosa semejante. Está hablando de una iglesia que espera, que piensa, que se prepara para la venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo pensamos en la venida de Cristo? Te hago la pregunta: ¿estás preparado para encontrar con el Señor? Aleluya. Después dice: ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que guardemos la palabra, que vivamos la vida que Dios espera de nosotros, no con nuestras fuerzas, no un mundo de religiosidad a donde usted vive la apariencia delante de la gente, sino una vida que realmente te transforme por dentro, un encuentro que te cambie por dentro. Porque no adelanta nada que usted pueda cambiar afuera si por dentro no haya un cambio genuino dentro de ti. He predicado mucho tiempo antes y decía: no adelanta la pollera larga si tienes la lengua larga. Y se enojaban las hermanas de la iglesia porque eran todas chismosas. Lo que hablaba de la gente, principalmente de los jóvenes, le trozaban, como si ellos nunca fueron jóvenes. Que hablaban mal de la gente de afuera. Entonces no adelantaba las apariencias si adentro no hubiera un cambio genuino y una transformación dentro del corazón de ellas. Y esto sirve para los hombres también. Las hermanas dijeron amén. No es solo para nosotros, los hombres también. Está bien.
para el hombre y para la mujer, los dos. El cambio tiene que ser por dentro. Porque si el cambio es por dentro, es natural que un hombre y una mujer que nació de verdad del agua y del espíritu anhela heredar la vida eterna, anhela un cambio radical en su forma de ser, en su forma de vestir, en su forma de comportar, en su forma de hablar. Está cuidando su vida porque dentro de él, dentro de ella está morando el espíritu de la verdad que lo anhela celosamente y que es el sello y la garantía de la salvación y de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Así que esperamos este gran día, este gran encuentro. Así como el hombre espera a su amada en el altar para aquella gran boda, aquel encuentro, así también espera el Señor. Ya está todo preparado. Así conmigo, la mesa ya está preparada. Y dice que la novia, la esposa, también ya estaba preparada. Y cuando llega el momento, el sonar de las trompetas, acá se hace la música nupcial y se toca la música nupcial y entra la novia. Allá va a ser un toque diferente. Habrá millares y millares y millares y millares de ángeles. En sus manos van a tener la trompeta. Y cuando llega la hora que es invisible a nuestros ojos y que nadie sabe el día ni la hora sino el Padre, llegó la hora de la venida. La hora que la iglesia será tomado de la tierra y este cuerpo mortal se viste de inmortalidad y este cuerpo corruptible de incorrupción, y lo que es terrenal aquí se termina y se transforma en un cuerpo de gloria como el de Cristo. Cuando llega el momento, el Padre dice: ha llegado la hora. Los ángeles que están en el cielo tocarán la trompeta y los salvos en Cristo oirán el sonar de la trompeta, y en un abrir y cerrar de ojo, abrir y cerrar de ojo, usted no ni va a sentir tu cuerpo siendo transformado. Usted no te va a acordar de los que se quedan. Usted no va a estar triste en el cielo porque papá, porque mamá, porque fulano, porque ciclano se quedó y no temió a Dios. Porque tu familia terrenal se queda. Usted pasa a tener una familia espiritual en Cristo Jesús. Suena las trompetas. Abrir y cerrar de ojo se transforma tu cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Porque este cuerpo, a través del pecado, se volvió mortal. Iba a vivir eternamente comiendo del árbol de la vida, pero por causa del pecado ellos fueron echados del huerto del Edén. Ya no podría comer del árbol de la vida, pero la Biblia dice: el que venciere comerá del fruto del árbol de la vida. Cuando vencemos, entonces vamos a vestirnos de inmortalidad como Cristo en su eternidad. Y la iglesia será tomada, pero antes que la iglesia sea tomada y llegue al cielo, primero los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron, ahí va a estar mi papá, va a estar mi mamá. Tengo 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas que están allá arriba. Y cuando llegue ahí, ¿lo voy a encontrar? Claro que sí. Ellos llegarán primero y luego nosotros llegaremos, y Cristo nos recibirá en los aires a su iglesia. Así como hace en una boda, la novia viene hasta la mitad y la otra mitad viene el novio, y se encuentra y se entrega la esposa al esposo. Así también será el encuentro de nosotros en los aires con Cristo. Encontraremos con Él en la gloria celestial, y nos conducirá el esposo para las bodas del Cordero. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra para el gozo de tu Señor. Así alguien te va a decir en los portales eternos:
para gozar con el Señor eternamente y para siempre. Ese día, este momento marcante de la historia, usted posiblemente va a decir la siguiente palabra: valió la pena cada lágrima, valió la pena cada sufrimiento, valió la pena perseverar, valió la pena no haberse rendido, valió la pena no haberse tirado la toalla y negado la fe, valió la pena sufrir los golpes, valió la pena sufrir por amor a Cristo. Cuando veas la gloria eterna, usted ni te vas a acordar el sufrimiento de la tierra, porque la gloria de la segunda casa será mucho mayor que la primera. Las experiencias que hemos tenido aquí en la tierra no se compara con las experiencias que tendremos allá en el cielo, sentado el Señor en las bodas del Cordero. Y aquella gran cena que va a ser, va a recordar lo que hacemos aquí cada inicio del mes, la Santa Cena del Señor. Estará Cristo sentado y Él mismo va a ir a repartir la cena a cada uno de los salvos en su lugar. Porque el Señor Jesús dijo a sus discípulos: esta es la última vez que yo les sirvo aquí, pero pronto volveremos a encontrar en la casa que voy a preparar para vosotros. Entonces el esposo recibirá a la esposa en su casa, te servirá, te cuidará, te protegerá, mucho más de lo que usted podría entender, porque en parte nosotros estamos viendo como un espejo nubloso, pero llegará el día que le veremos a Él tal como Él es. Entonces, cuando usted le ve a Cristo, usted va a decir: estoy del lado del campeón de los campeones, del Rey de reyes y Señor de señores. Me imagino que usted doblará tu rodilla y dirá: Señor, eres grande, maravilloso. Valió la pena todo lo que he pasado. Valió la pena, Señor, valió la pena, valió la pena. Te amo porque eres maravilloso para mí. Por aplaudir al Rey.